Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, gracias Federico, gracias a la Universidad Nacional de Misiones por esta invitación, gracias a todos ustedes por estar ahí compartiendo estos minutos conmigo, aunque más no sea en esta versión a distancia y digital de nuestro encuentro. Eh, Me preguntaba Federico cuál es mi definición de podcast. Yo creo que, bueno, el podcast es una producción sonora corta. eh, Voy a usar una frase que comentábamos con Federico también, que es desprogramada, es decir, está fuera de la grilla de una radio, no forma parte de eh, una idea editorial más amplia, por lo general, pero por sobre todas las cosas yo creo que una de las características principales del podcast es que es una producción bastante específica dirigida a una audiencia muy puntual. En general lo que se puede escuchar es que el podcast es en algún aspecto de la producción minimalista, algunos de ellos. eh, Más que minimalista, yo diría, volvería a insistir con la palabra específico en el sentido de que no se utiliza ningún recurso que pueda estar de más. Son productos muy pensados para una audiencia determinada eh, y por lo general muy cercanos a quien los produce, desde el punto de vista de su experiencia vital, del contenido que está contando. eh, Tiene mucho que ver con la gente que interviene en la producción, o especialistas, o alguien que tiene cosas para contar muy cercanas. Generalmente tiene esto, ¿no? El contenido específico. Bueno, la duración generalmente es corta, más que un programa de radio. Las estadísticas lo que están mostrando es que los podcasts más escuchados generalmente oscilan entre los 30 minutos y la hora. Si bien yo he escuchado otras propuestas que están funcionando muy bien más cortas y algunas más largas también, esa es la duración en la que suelen oscilar los podcasts. Eh, Federico me preguntaba por qué elegí este formato para mi proyecto, hablando específicamente de Escuchate Esta, que es mi podcast sobre comunicación oral. En principio elegí el formato por, bueno, muchísimas ventajas que tiene. Yo hace mucho tiempo que tengo estudio de grabación, entonces el aspecto técnico lo podía resolver en mi casa hace mucho tiempo, eh, pero no había un lugar donde yo pudiera publicar ese contenido, quizás en YouTube, pero la producción de video implicaba una inversión de tiempo mucho más grande. Entonces, primero hice un podcast porque había una audiencia disponible, cosa que antes no lo estaba. Es decir, hacer un podcast hace 5 o 10 años era mucho más difícil en términos de encontrar quién lo iba a escuchar. Ahora, con la penetración de Spotify y la posibilidad de hacer un podcast en esta plataforma y después replicarla en otras, en principio me daba la tranquilidad de que iba a poder encontrar una audiencia a la cual lo iba a querer escuchar. Segundo, la facilidad de hacerlo desde mi casa, a diferencia de hacer un programa de radio, así sea una radio online, era que yo lo podía hacer en casa. Tercero, esta desprogramación de lo que hablaba hoy me permite hacerlo en cualquier momento. Eh, por lo general, los episodios los publico entre 7 o 15 días de espaciado entre ellos. Eh, lo que me permite grabarlo en cualquier momento. De hecho, tengo algunos episodios siempre listos para ser publicados y los voy administrando en el tiempo. Esta libertad de producción y de tiempo fue otra de las cuestiones. Y después en el formato mismo, por lo que decían anteriormente, el hecho de que pudiera desarrollar un contenido específico muy apuntado hacia la comunicación oral, me conectaba con algo que yo tenía muchas ganas de hacer. Quizás yo no tenía ganas de hacer un programa, un magazine radial para hablar de muchos temas, eh, incluir clima, incluir música. Entonces, esta propuesta del podcast de hablar de algo muy específico, corto, orientado hacia un lugar donde yo consideraba que no había mucha producción, me resultó tentador también por eso. eh, entonces elegí ese formato. Bueno, y por otro lado, las herramientas son cada vez más fáciles. Producir un podcast es gratis en la mayoría de los casos, salvo que, digamos, se puede hacer gratis, salvo que uno quiera después, bueno, sumar recursos, que también es válido, ¿no? Con respecto a los ítems fundamentales para desarrollar un podcast, desde el punto de vista técnico, muy poco. Yo tengo amigos que hacen podcasts exitosos con el celular, nada más. Eh, Hay plataformas como
Anchor es la pronunciación, que es de Spotify, que permiten grabar desde el teléfono, editar desde el teléfono y publicarlo desde el teléfono en Spotify y luego lo distribuye a otras plataformas. Obviamente que si uno quiere subir luego al nivel profesional, bueno, tendrá que comprar un micrófono, pero también lo puede hacer con un micrófono de precio muy accesible. Se puede usar Audacity para editar, yo uso Vegas y Soundforge, pero bueno, son cuestiones de gusto, se puede hacer cualquiera, Premiere, Pro Tools. Pero básicamente desde el punto de vista técnico lo más importante a tener en cuenta es que se puede hacer solo con el celular. Y me parece que lo más importante de los ítems fundamentales para desarrollar un podcast es la idea. Más allá de todo lo técnico, me parece que la idea, la preproducción, el pensar qué tengo yo para decir que sea importante, qué audiencia me va a escuchar, en qué momento, es otra de las cuestiones centrales. Te diría que es el ítem más importante a tener en cuenta. Los errores más comunes en los proyectos de podcast, para mí, son no comprender la instancia de escucha, es decir, no tener claro quién y en qué momento podría llegar a escucharme, o por lo menos una propuesta con respecto a eso. Yo tengo que hacer el podcast teniendo muy presente a quién es mi audiencia, a quién creo que va a ser mi audiencia, o quién quiero que sea mi audiencia, y en qué momento me va a escuchar. Y por otro lado, conociendo la dinámica de los podcasts, ¿no? Que la enorme mayoría se escucha en el teléfono celular, que esos momentos de escucha pueden ser fraccionados, que tengo que utilizar cierta economía en la comunicación para que todo segundo utilizado sea un segundo justificado, donde esté contando algo que sea importante, el dinamismo, la claridad. eh, entonces me parece que el principal error a veces es creer que el podcast es lo mismo que la radio. En términos de la propuesta de formato no lo es. Eh, por supuesto que tiene mucho de radio, pero quiero decir que no es lo mismo el podcast que un programa que podría estar en el aire. Por lo tanto, recortar un programa de radio y ponerlo en una plataforma de podcast suele ser un error. Error digo porque termina no generando un producto interesante y generalmente no tiene demasiado respaldo de la audiencia. Eh, y después, no tener clara la idea fuerza del podcast. Yo lo llamo idea fuerza, ¿no? Bueno, en mi caso es un podcast sobre comunicación oral. Es eso. eh, Donde yo converso con las personas que hablan y dan que hablar. Eso dice el eslogan y eso es lo que hago. Y me parece que los podcasts tienen que tener muy claro ese objetivo, de qué se trata. Por ejemplo, podcast que yo escucho, Las Raras, es un podcast excelente que lo recomiendo, que son historias de libertad. De eso trata el podcast, historias de libertad, con un formato muy claro, una producción muy cuidada, simple pero muy cuidada, que lleva mucho trabajo detrás, de entrevistas, de captar sonidos, pero me parece que esas son las cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. Una idea clara, bien dirigida, tener en claro quién es la audiencia. Y después, ¿cómo veo el podcast hacia el futuro? Bueno, yo lo veo explotando, sin duda. Creo que el crecimiento va a ser exponencial, que brinda la posibilidad de quien quiera comunicar, tener el espacio asegurado, eh, ya no dependiendo de un medio enorme. Yo siempre pienso que los podcasts que mejor están funcionando en este momento, desde el punto de vista económico y de contenidos, si los hubiéramos presentado en una radio o un medio importante, probablemente el gerente de programación los hubiera tirado a la basura. Nos hubiera dicho, no, esto no funciona, esto no es lo que buscamos. Yo creo que el podcast es una herramienta fantástica, otorga muchísima libertad a la audiencia, muchísima libertad a la producción. Creo que garantiza una pluralidad de voces que sana y que tiene un futuro muy promisorio en muchos aspectos. Hay desafíos todavía, ¿no? La monetización, qué va a suceder cuando haya una oferta enorme de podcasts. Pero bueno, con la web eso sucedió y todavía está ahí vivita y coleando, ¿no? Entonces me parece que de a poco se ven a ir acomodando las cosas. Pero a mí lo que me gustaría es que los que tengan ganas lo aprovechen y hagan uno porque es una experiencia hermosa y nos da la posibilidad de comunicar sin depender de una estructura más grande que, bueno, no tiene nada de malo, pero no siempre es tan accesible.
Gracias por la invitación. Espero escuchar su podcast pronto. Les mando un abrazo grande y un saludo hermoso, en especial a esta tierra que quiero tanto y que es tan linda y que ojalá pueda visitar muy pronto. Hasta luego.